Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre el Padre Nuestro. Comencemos con un repaso rápido de nuestra última clase. Encontramos que el Padre Nuestro está registrado en dos evangelios, Mateo y Lucas. El Padre Nuestro contiene verdades profundas sobre Dios, sobre lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas y cómo debemos influir en los demás. Jesús combina la intimidad y el acceso de Dios como nuestro Padre perfecto, con el poder de Dios como nuestro Salvador. Oramos para que podamos guardar y respetar la reputación de Dios y que vivamos en su voluntad, que la nuestra coincida con su voluntad perfecta. Pasemos ahora a las siguientes peticiones. A menudo se piensa que las primeras 3 peticiones se centran en cosas espirituales y las últimas 4 en materiales. Eso es justo, pero también podemos pensar en las primeras como peticiones de gracia. Estamos invitados a llamar a Dios nuestro Padre amado, a tener una relación con el que se caracteriza por honrarlo como nuestro Creador, proveedor y protector. Estamos invitados a ser parte de la gran recuperación de la forma en que la vida debía ser en la tierra y a participar del plan de Dios para rescatar toda la creación. La cuarta petición llega al meollo de la vida cotidiana. Danos hoy nuestro pan de cada día. Aprecio cómo Jesús coloca esta petición a la mitad del Padre Nuestro, porque tiendo a hacer de la oración como una lista de compras de lo que quiero o necesito. En cambio, Jesús enseña un patrón de oración que es la gracia antes que la codicia. Necesito que me lo recuerden con regularidad. Felizmente, las promesas de Dios no son solo para cosas espirituales, sino también para nuestras necesidades físicas. Se nos recuerda que esas necesidades no son secundarias. Es difícil escuchar el Evangelio si nuestro estómago gruñe. Esta petición se convierte en una ventana al corazón de Dios. Jesús sabe que nuestras necesidades incluyen comida, refugio, ropa, familia y amigos. Un propósito en la vida. Jesús nos anima a pedir lo básico, las cosas pequeñas. También debemos orar por lo que nuestro corazón anhela. En la Biblia, Ana anhelaba tener un hijo, por lo que oró a Dios y le pidió que le diera un hijo. Dios le concedió un hijo, Samuel, quien se convirtió en un gran líder en Israel. Muchos judíos durante la época de Jesús anhelaban que Israel volviera a ser una gran nación. Jesús respondió a sus oraciones enviando a los discípulos a declarar un nuevo reino de gracia y amor. En esta petición se nos invita a hacer exactamente lo que hacen los niños. Los niños piden a sus padres lo que necesitan y no se preocupan de que sus padres piensen que sus peticiones son triviales. Dios toma en serio todos nuestros deseos, ya sean grandes o pequeños. Pero tenga en cuenta, oramos por nuestro pan de cada día, no por mi pan de cada día. Esta petición es más grande que un solo individuo. Hacemos esta oración con aquellos que carecen de lo básico, lo cual es especialmente importante reconocer cuando vivimos en una comunidad de abundancia. Oramos para ser parte de la solución para quienes luchan por las necesidades básicas, a pesar de lo incómodo o difícil que pueda ser para nosotros. Esta es una oración para cambiar nuestra comunidad y proveer para todos. Cuando oramos por nuestro pan de cada día, debemos entender que Jesús se refiere a una imagen central del reino, la de un maravilloso banquete que Dios prepara para su pueblo. Quizás recuerdes que Jesús a menudo usa la analogía de una fiesta o un banquete para ayudar a las personas a comprender el cielo y el cuidado de Dios por ellas. Las parábolas de Jesús sobre la fiesta celestial enseñaron que Dios abrió el banquete para todos. Una de las cosas que no estaban contentos los líderes religiosos era sobre cómo el ministerio de Jesús se centraba en la gente pequeña, la gente marginada, las viudas y los huérfanos, los leprosos y los marginados, los inmigrantes y los samaritanos. Jesús estaba invitando a todas las personas equivocadas a tener una relación con Dios. Cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo unos pocos peces y hogazas de pan, demostró que el reino de la abundancia de Dios estaba irrumpiendo. El banquete celestial del que Jesús enseñó nos llega hoy de manera más obvia en la cena del Señor. Somos los invitados de honor de esta comida, invitados a traer todo lo que somos, lo bueno y lo malo,
venir a la mesa en busca de perdón, sanación y apoyo. No es de extrañar que oremos el Padre Nuestro justo antes de comulgar. La quinta petición es perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es muy importante notar que pedimos perdón después de pedirle a Dios que nos dé nuestro pan de cada día. A veces las personas sienten que necesitan estar bien con Dios antes de que Él los ame y cuide de ellos. Él nos ama y nos llama a una relación primero, y en respuesta, queremos limpiar nuestras vidas y nuestras relaciones. El perdón es una pieza esencial de las relaciones saludables con Dios y con los demás. La parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15 es una historia bien conocida del amor de un padre por un hijo que se ha descarriado y hasta dónde el padre está dispuesto a llegar para perdonar a su hijo y restaurarlo en la familia. Debido a que Jesús contó esta historia en una época y cultura diferentes, a menudo pasamos por alto el poder sutil de muchos de los detalles de esta parábola. El hijo estaba diciéndole a su padre en la cara que lo quería muerto. Usted gana su herencia cuando su padre muere, ¿verdad? Así que pedir la herencia era lo más irrespetuoso que podías hacer. En el antiguo cercano oriente, si un miembro de la familia traía desgracia a la familia, a menudo era rechazado. Algunas familias incluso llegaron al extremo de celebrar un funeral para la persona, diciendo en esencia que estaba muerta para la familia. Este es el trato que la audiencia de Jesús esperaría de un hijo tan irrespetuoso. Pero en lugar de darle la espalda a su hijo, el padre lo vigiló, anhelando su regreso, el comportamiento exactamente opuesto al esperado. Y cuando el padre finalmente vio a su hijo en la distancia, hizo algo impactante. Corrió. En el antiguo cercano oriente, cuanto más prestigio tenías en la comunidad, más lento caminabas. Una caminata lenta proyectaba dignidad y seriedad. Los miembros de mayor rango en una comunidad nunca correrían, especialmente cuando considerabas que los hombres usaban túnicas. Y para correr, tenías que levantarte la túnica para no tropezarte, y entonces tus piernas serían visibles. ¡Horrores! Estoy convencida de que la audiencia de Jesús quedó impactada por el comportamiento del padre, cuando vigiló a su hijo en lugar de denunciarlo y rechazarlo, y arrojó toda dignidad al viento cuando corrió a saludar a su hijo. Jesús quería que sus seguidores comprendieran hasta dónde llegaría el padre del hijo pródigo para perdonar a su hijo, incluso cuando tenía sentido, desde nuestra perspectiva humana, darle la espalda y romper la relación. El tipo de reino que Jesús proclamó, donde el perdón se otorgaba de manera extravagante, fue impactante para sus primeros oyentes. Jesús anunció que algo grande estaba sucediendo. Cuando los pecados son perdonados, todo cambia. El hijo pródigo fue recibido nuevamente en la familia con una gran fiesta. Jesús modeló esto cuando comió y desarrolló una relación con personas como los recaudadores de impuestos, quienes eran considerados traidores a la nación de Israel. Jesús comió y desarrolló una relación con personas que estaban marginadas por su clase socioeconómica, su situación laboral, su nacionalidad, su género, su salud. Jesús modeló que el perdón estaba disponible para todos, no solo para la élite que podía darse el lujo de seguir todas las leyes y hacer costosos sacrificios. La gente pasó de estar esclavizada al pecado a convertirse en hijos amados de Dios. Y un hijo de Dios se convirtió en embajador del nuevo reino. Fue enviado a practicar los valores del reino con otros. Porque somos perdonados, estamos llamados a perdonar. Esta realidad sencilla y difícil cambia a las personas y a las comunidades. Rompe la ley de la retribución. Si nos sentimos agraviados, ya no prometemos devolver el golpe con el doble de fuerza. En cambio, perdonamos porque Dios nos perdonó. En esta petición, Jesús nos desafía cuando nos negamos a perdonar. Como hemos sido perdonados, somos una nueva persona. Somos liberados de la prisión del pecado. Vivimos en el nuevo reino que trae Jesús. Pero si no perdonamos, ¿qué será porque realmente no creemos que somos libres? ¿Realmente creemos que el reino es real? Por favor, comprende que esto no es un fracaso moral. Es más bien que estamos negando quiénes somos realmente. Se convierte en una cuestión de que si crees que eres una hija amada o un hijo amado o no.
Cuando perdonamos como hemos sido perdonados, no solo estamos hablando el lenguaje cristiano, sino que estamos caminando el camino cristiano. Estamos viviendo nuestra identidad como hijos de Dios. El perdón trae libertad. Si miras de cerca la parábola del hijo pródigo, notarás que el padre perdona antes de que el hijo termine de pedir perdón. El padre perdona e inmediatamente prepara la mesa para un banquete. Es en la mesa donde podemos discutir y resolver las cosas que han salido mal. Verás, el perdón cristiano no nos convierte en tapetes, ni nos protege de ser heridos nuevamente. En cambio, el perdón abre una conversación para que podamos afrontar la realidad y sanar. Independientemente de la ofensa que haya ocurrido, ahora ya no nos controla y daña nuestras relaciones. Esto es importante porque los humanos tendemos a lidiar con el pecado y la culpa de maneras poco saludables. Imaginamos que no existe, negamos que sea un problema, descubrimos cómo vivir con ello. Desafortunadamente, estos mecanismos de afrontamiento son pobres y pueden provocar depresión, ira, ansiedad o toda una serie de malas decisiones. En cambio, Dios trata el pecado con una mirada clara a la realidad del pecado y la realidad mayor del amor y el perdón de Dios. Esto conduce a la libertad, para nosotros y para quienes nos ofendieron. Ambos recibimos la gracia de Dios y somos bienvenidos nuevamente al círculo de la amistad. Cuando hacemos esta petición, nos comprometemos a vivir en amor y paz con los demás, a ser reconciliados de una manera que glorifique a Dios. Me gustaría mencionar las diferentes palabras que Mateo y Lucas usan en esta petición. Mateo usa la palabra deudas, evocando el mandato del jubileo de Dios de liberar a otros de sus deudas cada 50 años. Podemos entender esto como una deuda metafórica. La deuda que tenemos con Dios es moral, no financiera. También sabemos que las deudas eran un problema importante en la época de Jesús. De hecho, cuando los judíos tomaron el templo al comienzo de su revuelta contra los romanos en el año 65 DC, una de las primeras cosas que hicieron fue quemar los registros de las deudas que allí se guardaban. La iglesia primitiva creía que Jesús incluía la deuda financiera cuando enseñó el Padre Nuestro. Esto completa la visión de justicia y paz que Jesús trajo. La libertad se extiende también a las presiones sociales y económicas. Lucas, por otro lado, usa la palabra transgresión cuando habla del pecado. Traspasar significa ir a donde no deberíamos. Significa cruzar una línea o límite que fue establecido para nuestra seguridad y florecimiento. Si retrocedemos un momento, debemos admitir que personalmente hemos cruzado los buenos límites de Dios. Las personas que nos rodean han cruzado los buenos límites de Dios. La iglesia en general ha cruzado los buenos límites de Dios. Y de hecho, el mundo entero está sufriendo porque no hemos honrado las buenas pautas que Dios nos ha dado. Al orar el Padre Nuestro, ampliamos nuestra perspectiva, orando para que la paz y la justicia lleguen al mundo entero. Ahora bien, ya sea que hayas aprendido a orar por los pecados, las deudas o las transgresiones, todos apuntan a la misma condición. Nos hemos alejado de las relaciones y comportamientos a los que Dios nos llama. No seamos como los fariseos y nos volvamos legalistas sobre cuál palabra es la correcta. Esta petición nos libera a cada uno de nosotros para recibir la gracia de Dios y ser bienvenidos nuevamente a una relación vivificante con Él y entre nosotros. La sexta petición es no dejarnos caer en la tentación. Esta es otra petición que es absolutamente honesta acerca de nuestra condición. Reconocemos que el mundo todavía está en mal estado y que las pruebas y tribulaciones son parte de vivir en el mundo. Primero, déjame decir algo importante sobre la tentación. Leemos en Santiago 1, 13, 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación sucede, pero nunca proviene de Dios. De hecho, el mismo Jesús fue tentado. Después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás con promesas de consuelo, fama y poder. Jesús fue probado por sus amigos, sus enemigos e incluso las estructuras de poder religioso de su época. En nuestro caso, la tentación muchas veces lleva al pecado.
En el caso de Jesús, resistió la tentación de pecar. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, estamos pidiendo pasar con seguridad las pruebas inevitables que vienen en la vida y que Dios nos dé la fuerza para resistir cualquier tentación. Como escribe Pablo en 1 Corintios, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La buena noticia es que Dios está con nosotros, incluso cuando estamos siendo probados. Oramos para que Dios nos ayude en cada situación de la vida, la buena, la mala y la fea, y Él promete estar con nosotros en cada momento. La séptima petición se basa en la sexta. He descubierto que una buena traducción del griego original es líbranos del maligno. Si creemos que Dios es un ser que encarna el bien, entonces es lógico que haya un ser que encarne el mal. El mal no es un concepto abstracto. Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo enfrentar el mal. En el siglo I, el grupo religioso llamado los saduceos descartó la idea de que existía el mal. Pensaban que si uno se esforzaba más en ser bueno, todo saldría bien. Desafortunadamente, eso significaba que estaban luchando a ciegas contra un enemigo poderoso. La otra cara de la moneda fue el grupo religioso de los esenios, que enfatizaron demasiado la presencia y el poder del mal. Esto puede llevarnos a dos zanjas diferentes. O nos volvemos paranoicos y vemos el mal en cada esquina, o nos lleva a la desesperación porque no podemos derrotar al mal por nuestra cuenta. Algunos incluso pueden verse tentados a unirse al mal debido a su poder. Y luego tenemos a los fariseos, que pensaban que eran los santos, y con superioridad moral creían que no eran como todos los demás que cedían al mal. En cambio, menospreciaron a aquellos que definieron como pecadores, olvidándose de que la justicia propia es una forma de maldad. En los tres escenarios, el mal domina, en lugar de disminuir. Pero el camino de Jesús es tan diferente. Jesús reconoció el poder y la realidad del mal, pero lo contrarrestó con un poder y la realidad que son mucho mayor del reino de Dios, un reino de perdón y curación, de justicia y paz. Como cristianos, vemos tanto la realidad del mal en el mundo como la victoria de Jesús sobre él. Por eso estamos llamados a orar en el lugar donde se ubica el dolor. Orar por nuestro mundo y su violencia, hambruna, codicia y angustia, y orar por nosotros mismos, nuestra justicia propia, ira, arrogancia y egoísmo. Oramos para sacar el mal y el pecado afuera de la oscuridad, donde acecha, hacia la luz resplandeciente del amor y la verdad de Dios. El Padre Nuestro termina con la doxología. La doxología no forma parte ni del texto de Mateo ni de Lucas, pero sí refleja 1 Crónicas 29. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La doxología en realidad se basa en las Escrituras. Los judíos a menudo usaban doxologías para terminar sus oraciones, por lo que esto encaja en una práctica bien establecida en la época de Jesús. Probablemente se añadió a finales del siglo I y se utilizó en partes de la iglesia primitiva. La doxología le dice la dura verdad al mundo. César Augusto gobernó el Imperio Romano con poder absoluto, trayendo gloria para sí mismo en la cima y paz solo para aquellos que él prefería. La visión de Jesús de la realidad era tan diferente. Era el reino de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, no el de César ni el de ningún otro gobernante terrenal. Los reinos terrenales son siempre un pobre sustituto del reino de Dios, porque son una mera sombra del verdadero reino, del verdadero poder, de la verdadera gloria. Y eso es lo que anhelamos cuando oramos el Padre Nuestro. Algunas conclusiones importantes de hoy. Dios nos invita a pedir por nuestras necesidades tanto espirituales como físicas. Hemos experimentado un perdón extravagante y debemos extenderlo a todos. El perdón trae libertad y un cambio de identidad de personas esclavizadas a hijos amados de Dios. Dios está con nosotros tanto en los momentos de prueba como en los buenos tiempos. El mal es real, pero Jesús ha obtenido la victoria sobre el mal.
Al mirar el Padre Nuestro en su conjunto, nos damos cuenta de que Jesús enseñó verdades eternas. Jesús es nuestro verdadero Rey y podemos confiar y descansar en su reinado sobre nuestras vidas. Jesús redefinió el poder y la gloria desde un bebé en Belén hasta colgarse en una cruz y la tumba vacía. Cuando oramos Padre Nuestro, somos parte de una familia real, apelando al Espíritu Santo para que nos dé el poder de trabajar para la gloria de Dios. Oramos con la confianza de los hijos que saben que su Padre siempre cumple sus promesas. Nos comprometemos a ser seguidores que avanzan por el mundo con santa audacia para compartir el amor y la luz de Dios en un mundo dominado por el miedo y la oscuridad. Creo que si quieres cambiar el mundo, empiezas con la oración. Y el Padre Nuestro es una oración radical y poderosa para cambiar cada uno de nuestros corazones y el mundo que nos rodea. Avancemos en ese poder y esa gracia. Gracias por unirte a nosotros. Le recomiendo que descargues la guía de discusión y los recursos que están en línea. Esto nos lleva al final de nuestra clase, una mirada al Padre Nuestro. Oro para que entiendas un poco más acerca de nuestro bueno y fiel Dios y cómo vivir esa verdad en tu vida diaria, buscándolo con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Ora con valentía y mantén la fe.